Continuamos. Vamos entonces a cerrar esta hermosa materia. ¿Cómo son los dones del Espíritu Santo? Seguimos en la definición de el profeta en aquel y en este tiempo. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a sus criados que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás, oiga, nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevamos al varón? Porque tenían la idea de que no se podían presentar ante el profeta con las manos vacías. Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado. No tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responderle a Saúl, diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba él, varón de Dios. Primera de Samuel 9, 5 al 10. Y siga leyendo para que usted vea que el profeta les dijo todo lo que andaba. Ahora, en estos tiempos, las funciones de un profeta han cambiado. Ellos no deben ser consultados para conocer el futuro, ya que al hacerlo sería ignorar, oiga, por completo la guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros. El profeta de estos tiempos puede exhortarnos, enseñarnos, instruirnos con una palabra que viene de parte de Dios por el Espíritu, pero ellos siempre vendrán a nosotros. Oiga, nunca nosotros iremos a ellos. Así que no andemos detrás de ningún profeta, ni detrás de milagros, ni detrás de diferentes actividades. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete diáconos, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Esto dice el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento los profetas deben de hablar de esta forma. No así dice Jehová, eso era en el Antiguo Testamento, ni así dice Jesús. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos 21, 8 al 11. De diferencia del profeta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, eso que le dijo Agabo a Pablo, ¿no se lo repitieron varias veces, en varias ocasiones a él? Sí. ¿Qué estaban haciendo? Confrontándolo. De diferencia del profeta del Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento, el profeta en parte era encargado de recibir y traer la palabra profética,
de Dios por el Espíritu para establecer doctrina. No había un canon establecido, por lo tanto, Dios usó a los profetas para traer y plasmar sus mandamientos y demandas y darles inicio a lo que pasaría a ser la ordenanza de un pueblo que estaba sin dirección. Entre estos profetas fue contado Moisés, quien recibió de parte de Dios los mandamientos, leyes, ordenanzas para la nación de Israel. Éxodo 21 al 17, Deuteronomio 5, 1 al 21 y número 12, 1 al 8. Otros fueron usados por Dios para traer y hacer volver a un pueblo que estaba disperso y alejado de los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento, el profeta en parte vino a reafirmar, corroborar, fortalecer y secundar la palabra profética que se les fue iluminada, dada por inspiración a los que profetizaron de antemano. Es decir, todo profeta que ahorita se levante en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia, no puede ir por encima de lo que ya está establecido, de lo que está escrito. Porque el Espíritu Santo, como soberano, Dios como soberano, por el Espíritu Santo estableció los principios a los cuales debemos de estar todos sometidos. Amén. Entonces, el profeta puede ser muy profeta, pero no puede ir en contra de lo que ya está escrito. Porque si va en contra de lo que está escrito es antibíblico. A que el profeta puede profetizar algo que no choca con la Biblia, ni está en la Biblia, pero no va en contra de lo social y lo moral, sí, eso se llama extra bíblico. Pero ¿cómo hago yo para conocer lo extra bíblico y diferenciarlo de lo bíblico? Primero tengo que conocer lo bíblico para saber qué es bíblico y también saber qué es lo extra bíblico. Claro. Pero profeta que ande ahorita hablando de que Dios está irado, de que Dios está molesto, de que Dios está enojado, lo único que tiene en la cabeza es Antiguo Testamento. No conoce qué es redención, remisión y propiciación. No tiene entendimiento claro de lo que pasó en la cruz del Calvario. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyéndolo, cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios 3, 1 y 7. La profecía como don es la expresión de una revelación divina y puede venir a nosotros en lenguas desconocidas con interpretación o directamente en un idioma particular, según 1 Corintios 14, 5 y 6. Es decir, no necesariamente una profecía tiene que ser precedida por un hablar en lengua. Porque en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas habló lengua para luego dar la profecía. Tampoco dice que en el Nuevo, Agabo, cuando dijo lo que dijo, primero habla en lengua, agarró y repitió unos lenguazos ahí, después vino la interpretación. No, sencillamente dijo lo que dijo y ya. Llegó y se amarró con el cinto y dijo, así amarrarán al dueño de este cinto en Jerusalén. No habló en lengua nada. Ahora, la profecía como don es hablar y declarar, oiga, la mente de Dios
bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el derramamiento del corazón y esencia de Dios a través de canales humanos para manifestar su voluntad en la tierra. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Dios, de Cristo para acá? Que todo mundo se salve. ¿Cuál debe ser el objetivo suyo y el mío? Y la mentalidad tiene que ser la misma, que todo el mundo se salve. Es más, Cristo, culminando su etapa del Antiguo Testamento, todos sus discípulos se le descarriaron. Pregunto, después que él resucita, ¿a dónde acudió? ¿Fue y buscó a otros que no eran esos mismos? ¿A quiénes fue a buscar? A uno que le negó 3 veces y que dijo, maldita sea, no conozco a ese tipo. Fue a buscarlo. Y si eso lo hizo Cristo, ¿por qué usted y yo tenemos que manifestar otro carácter? ¿Están aquí o se fueron? Profetizar no es declarar buenos deseos a merced propia, ni improvisar palabras declarando el bienestar o el futuro de la gente, impulsado por el capricho humano. El profetizar es declarar una palabra que viene de Dios, dictaminada por él y que estaba ajena al conocimiento humano. El profetizar a merced y a la lisonja a favor de otro es condenado por Dios. Es decir, vamos a hacer un culto profético y entonces le paso a Jesús, profetiza ahí, y después yo le paso allá al hermano Abieser, profetiza Abieser, y después Roja, profetiza usted. Ya va, esa onda anda ahorita por ahí. Yo profetizo sobre ti, y del otro lado, hermano, yo quiero que profetice sobre mí. A mí una vez me dijeron, hermano, yo quiero que usted profetice sobre mí. Eso es serio, ¿verdad? Cuando usted sabe que eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que esta gente viene formada de estas escuelas en las cuales ahora tenemos que andar repartiéndole profecía a los demás a diestra y siniestra. Pero profecías sacadas de... He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 23, 31 y 32. Profetizar es comunicar una palabra de Dios recibida por revelación en un momento determinado y que no estaba en el conocimiento humano. Profetizar no es presidir bajo el conocimiento humano, no tiene nada que ver con la predicación ordinaria o normal de la palabra, sin descartar, oiga, que en medio de una predicación haya una profecía. La profecía en su manifestación se integran muchas veces con palabras de sabiduría, con la diferencia que la palabra la palabra de sabiduría viene con el fin de tratar en lo personal para determinar el destino de un hombre y encauzarlo dentro del propósito de Dios, mientras que la profecía siempre viene a través de segundas personas en una palabra de sabiduría y viene con el fin de mostrarle al hombre su destino y el propósito de Dios en una forma detallada. Es decir, cuando la palabra de sabiduría es un trato en lo personal de quien la recibe, se mantiene como palabra de sabiduría, pero cuando se recibe para segunda o tercera persona, es caracterizada como una profecía, ya que ella sale de la boca del que está diciendo lo que se le reveló, lo que se le dio, si Dios se la dio.
pero debe entenderse y tomarse en cuenta que toda profecía confirma, oiga, un trato de Dios en lo personal, o debe ser confirmada personalmente por Dios. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que todo profeta profetiza, pero no todo el que profetiza bajo el don del Espíritu Santo es profeta. Tiene que ver con lo que le decía, la diferencia entre el don y el ministerio. Igual podemos decir que todos los caballos corren, pero no todos son de carrera. De allí la gran diferencia que hay entre el don de profecía como oficio ministerial y el don de profecía como don espiritual. El oficio del profeta como ministerio se concede para quienes estén dedicados a la dirección de la iglesia, mientras que el don espiritual es una inspiración dada por el Espíritu Santo en un momento determinado, es decir, el don espiritual de profecía es una expresión del ministerio del Espíritu Santo y el oficio del profeta es una extensión del ministerio de Cristo. Debemos tomar en cuenta que si nos apegamos al término profecía, que es una palabra compuesta, se puede precedir bajo el don espiritual, ya que la palabra profecía indica decir por adelantado, pro, adelante, femi, hablar, propósito de la profecía. Oiga, edificar, profecía que no traiga esto que le voy a decir, deséchela. Edificar, del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Primera a Corintios 14:4, Efesios 4:12. Exhortar, del griego paracleo, que viene del latín hortari, que significa estímulo y se intensifica con el prefijo ex. Así, la exhortación significa una palabra de ánimo, de admonición y consejo. Primera a Corintios 14:3. Consolar, del griego paraclesi y del latín confortis, que indica afrontar juntos. El consuelo es ese sostén emocional obteniendo al saber que otros están compartiendo con nosotros nuestra carga, y ese sentimiento de confianza se intensifica cuando el otro es Dios. El consuelo es el sentimiento de descanso y ánimo por la fortaleza recibida al saber que Dios tiene todo bajo control. El consuelo da una fortaleza que surge al comprender que detrás de los eventos está Dios. Todo lo que hemos expresado como consuelo viene y es resultado de una palabra de profecía. Cuando viene de Dios, nunca la profecía en el escenario del Nuevo Testamento vino para destruir. Nunca, nunca. La profecía trae esos 3 puntos que le dije: exhortación, para edificación y consolación. Confrontar o encarar. Una de las características del profeta es que no se congracia con el ente a quien le ve dar la profecía o a quien le va a dar la profecía. Si es de entregar la vida por causa de la verdad profética, la entrega. No faltaba en Israel la parte de los falsos profetas. El profeta de Dios se distingue del falso por la veracidad y por la fidelidad
con que transmite la palabra del Señor, aunque tiene que anunciar aunque tiene que anunciar a veces cosas duras, está lleno del Espíritu del Señor. Ahora, estar lleno del Espíritu del Señor es ¿qué? Moverse en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si un hombre o una mujer dice estar lleno, tiene que moverse en estos caracteres, que es el fruto del Espíritu. Del Señor. De justicia y de constancia para decir y corregir las deficiencias y pecados. Miqueas 3:8. El falso es todo lo contrario. Se acomoda al gusto de sus auditorios. Habla de paz. Anuncia cosas agradables. Adula a la mayoría de sus oyentes para ser, remunerado o recompensado por ellos. El falso profeta vende la palabra y acepta soborno a cualquier precio. El profeta auténtico es universal, confronta a todos aquellos, oiga, y le agrego yo, por igual. Es decir, el profeta de Dios no va a ir en contra, por decir algo, de una parcialidad X y deja la otra. No, tiene que ser por igual, igualito para todos, compañeros. Es decir, el que está faltando, sea del bando que sea, igualito tiene que ser exhortado. Pero la exhortación es para edificación y para consolación. Aquellos para quien recibe la palabra de exhortación. No mira distinción, entrega la palabra profética tal como la recibió de Dios. No teme a los poderosos e inminentes religiosos, magnates, aún hasta el cuerpo de sacerdotes confronta con la profecía, tomando el riesgo de ser apedreado. El falso, en cambio, no se atreve a decir la verdad. Es muy nacionalista, por lo cual no profetiza contra su propio pueblo ni lo exhorta al arrepentimiento. Tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venían, y le persuadió que fuesen con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab al rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tú. Pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy a la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y le preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios lo entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos al rey de Israel? Respondió Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas, oye, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Ibla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un profeta y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Ibla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá. Acuérdense que aquí está dividido Israel, los dos reinos.
el reino del sur y el reino del norte. Eran lo mismo, pero estaban divididos. Estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas, los 400 que habían profetizado, estaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Quienaat, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearán a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y al momento que habían ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz, anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos. Escuche cómo lo estaban tratando de persuadirlo. Que hables bien, dijo. Que hables bien, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. ¿Sí? Entonces, ¿usted se va a ir porque la mayoría está diciendo? ¿O se va a ir por lo que Dios dice? No, pero es que la mayoría, pero es que la mayoría no siempre está en la realidad. Si la mayoría estuviera en la realidad, entonces los musulmanes nos ganan a nosotros. Tienen más plata que todos nosotros, ¿verdad? O administran. Por eso los verdaderos profetas tenían adversarios que los perseguían y martirizaban. Los falsos, al contrario, se veían rodeados de amigos, protegidos por los reyes y obsequiados con judiosos regalos. Alguien dijo que el verdadero profeta de Dios, muy pocos le creen. Es decir, ¿cómo diferencias tú a un falso profeta de un verdadero profeta? Al falso profeta, Raimundo y todo el mundo le cree. Pero al verdadero profeta, muy pocos. Siempre será así. Y será así el que predica la verdad, oiga, de Dios y confronta con ella, puede estar seguro de encontrar resistencia y contradicción, mientras aquel que predica lo que gusta a los oídos puede dormir tranquilo, nadie le molesta. Es un orador famoso, tal es lo que está tremendamente anunciando para los últimos tiempos. Primera a Timoteo 4:1 y segunda a Timoteo 3:1 y segunda de Pedro 3:3, Judas 18 y Mateo 24:11. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique, oiga, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios o a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda Timoteo 4:1 al 5, segunda de Crónica 18:1 y 13, para la advertencia de un peligro. En Hechos tenemos un ejemplo muy claro.
se trata de la manifestación del don de profecía que se dio por medio de un profeta llamado Agabo, donde dio advertencia de una hambruna que se avecinaba en la tierra habitada de Palestina, o en este caso todavía esto no era Palestina, compañeros, era Judá, incluyendo Judea, esto incluía a los dos. Los discípulos tomaron carta en el asunto y recolectaron de sus bienes, enviándolo a los hermanos, solventando la situación. Observe que la carestía que se dio en los tiempos de Claudio, emperador romano, que fue advertido por el don de profecía manifestado en el oficio de un profeta, no tomó desapercibido a los discípulos. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrían una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Hechos 11, 27 y 30. Hechos 21, 4 y 14. Nos da un ejemplo claro de cómo Pablo fue advertido por el Espíritu Santo en una palabra de profecía en la boca de un profeta del peligro que afrentaría si llegaba a Jerusalén. Si se lee el pasaje completo, nos daremos cuenta que por 2 veces fue advertido, pero Pablo en su terquedad no hizo caso a la advertencia y sufrió las consecuencias. Al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasase las tribulaciones que se le dieron en Jerusalén. El verso 4 dice: y ellos decían a Pablo, oiga, por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. En el verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirmó en el verso 12, donde dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero en el verso 13 podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo, no tomando en cuenta la advertencia por palabra profética del Espíritu Santo. Pablo dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Era terquito el hombre. En el verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu y sí hubo una obstinación de parte de Pablo. El verso dice: y como no le pudimos persuadir por el Espíritu, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ya va. ¿La voluntad del Señor era que Pablo se llevara esa pela? No, porque Dios no está de acuerdo con el sufrimiento de su iglesia, de sus hijos, de sus ministros. Por eso vino la advertencia. Pero el hombre siguió obstinado, pues. El detalle está que si Dios advirtió y él no iba, no se iba a llevar la pela. Pero con todo y que estaba la advertencia y él iba, se llevó su pela, porque si usted lo lee más adelante se lo va a conseguir, que lo sacaron de la ciudad como muerto, de arrastra. Para mí, lo sacaron muerto. Este caso pasa en muchos de nosotros, donde Dios por el Espíritu nos da una palabra profética para
advertirnos de un peligro y nosotros, en nuestra obstinación y terquedad, no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos y somos agredidos de parte de Satanás, es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a las advertencias que Dios Padre nos da por medio de él, Espíritu, por supuesto. Nunca Satanás podrá, operar en nuestra contra en una forma desapercibida si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que viene de Dios por el Espíritu Santo. Se recuerda que una de las propiedades de Dios es la omnisciencia. Y también la omnisciencia hay otra parte que le llamamos sapiencia o conocimiento anticipado de todas las cosas. Es decir, todos los planes que el diablo tenga, Dios los sabe. Lo que no es lo contrario. Es decir, todos los planes que Dios tenga, el diablo no lo sabe. Al menos que Dios se lo reveló a usted y usted se puso a vociferarlo. Pero mientras estén aquí, solamente aquí, el diablo no lo sabe. Ahora, todos los planes que el diablo tenga en contra suyo, que usted es hijo de Dios, que usted es iglesia, ya Dios lo sabe. Entonces, ¿podía Dios librar a Pablo de otra forma? Sí, pero quiso hacerlo de esta. ¿Cuál? Que no fuera. Pero el hombre obstinadito dijo que iba. Bueno, fue. Y usted revisa más adelante y va a conseguir su resultado. Don de lengua. Para comprender mejor este don, debemos conocer que hay 3 tipos de manifestación. En lenguas. Lengua por señal son aquellas que expresan un mensaje entendible para la raza humana, sea en idiomas o dialectos, con la característica que este lenguaje es desconocido para quien lo expresa. Estas fueron las lenguas que se manifestaron en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versos 7 al 12. Cuando hubo la manifestación del Espíritu, los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero esas lenguas que ellos estaban hablando para ellos eran desconocidas. Pero para una población que estaba ahí, porque era una fiesta de peregrinación donde habían venido judíos nacidos en otras regiones, nacidos en otros pueblos que tenían otras lenguas. Entonces, todos los judíos que habían venido fueron mensajeados por el hablar para los discípulos lenguas desconocidas, pero los que estaban ahí entendieron. Ahí no hubo intérprete de lengua. Eso es lengua por señal. Es algo similar de que estemos aquí, venga un gringo, se sienta por allá y de repente Dios levanta a Ramón, habla en lengua, nadie entiende aquí, pero el gringo está ya llorando. Y Ramón de gringo no sabe, pues nada. Entonces, eso es lengua por señal. Sí se habla en lengua, sí. El hablar en lengua es un don, pero no indica que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu, que ese es el otro extremismo en el cual muchos andan, que dicen que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Si esto es así, como radicalmente muchos lo hablan, entonces Jesús no tuvo el Espíritu Santo. Porque búsqueme un registro en la Biblia donde Jesús habló en lengua. Ok. Ahora, eso es lengua por señal. Vamos a la otra. Segunda, lengua de manifestación profética. Este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que son ininteligibles, pero difieren de aquellas en que están sujetas a la interpretación. Es decir, lengua de manifestación profética es que alguien está hablando en lengua, él mismo puede recibir la interpretación de lengua o de repente Dios se la da a mi hermana Roja. Ella tiene la interpretación y entonces da. Entonces Dios hace esta combinación. Octaviano Torres habla en lengua aquí y Octaviano Torres se calla un momento. Ella da la interpretación de lengua. Eso es lengua igual a profecía. Pero hay otra lengua, que es la tercera, que la vamos a ver.
Esta segunda lengua que estamos hablando aquí, lengua de manifestación profética, está registrada en 1 Corintios 14, 2 y 13 y son dirigidas a la iglesia. Cuando